Se nos ha dicho muchas veces que sí, la gracia, el favor de Dios es gratuito, como que llegamos a pensar que esa gracia no tiene valor. Y decir que la gracia de Dios es gratuita no quiere decir que no tiene un valor. Tiene mucho valor. Y vamos a hablar sobre esto, pero quiero leerte algo que yo les leí a los jóvenes. Hay un libro que me gustaría, hermano, cuando te recomiendo un libro, léelo, hermano, cómpratelo, dale, o bájalo de Facebook, de internet en PDF, bueno, si no hay plata. Pero ¿sabes qué? Se llama Los Mártires. Es de Fox. Ese libro, hermano, cuenta sobre las persecuciones, las 10 persecuciones y las persecuciones que hubo en Francia, en Alemania, y cómo la iglesia creció, y creció prácticamente regada con la sangre de los mártires. Porque cuando la Biblia dice en Hechos 1:8, y me seréis testigos desde Judea, Samaria hasta lo último de la tierra, la palabra testigo en griego es mártur, de donde se desprende la palabra mártir. Y tú sabes qué es martirizar, ¿no? Martirizar tiene que ver con el hecho de dar testimonio, pero sufrir por ese testimonio. Y lo que muchos no entienden es que cuando la Biblia dice, me seréis testigos, Jesús les está diciendo, ustedes por llevar la palabra van a ser martirizados. Ustedes van a llevar este testimonio, pero no va a ser fácil. Van a morir. Y murieron los apóstoles. Los días jueves, los que están viniendo, el día jueves les leí cómo murieron los apóstoles. Alanceados, crucificados, matados a garrote, decapitados. El apóstol Juan, que fue el único que murió de viejo, lo metieron, Nerón lo mandó a meter en un caldero lleno de aceite, hirviendo. Y por la gracia de Dios, sobrevivió. Y el aceite no lo tocó a Juan, pero lo tuvieron desterrado hasta viejo y después muere de viejo, pero los demás los alancearon, los mataron. Pero ¿por qué una persona llega a ese punto de que no niega a Jesucristo y está dispuesto a sufrir tal cantidad de sufrimiento? Porque entiende que la gracia de Dios no es barata. Pero hoy en día muchos pastores y muchas iglesias enseñan una gracia barata, y es lo que voy a hablarte. Pero quiero leerte primero algunos testimonios de cristianos del primer siglo. Uno se llamaba Ignacio. Ignacio fue obispo de Antioquía. Y sabes, mira, dice que Ignacio fue condenado a muerte y él tenía la oportunidad de no morir, pero él no apeló y dijo, bueno, si he de morir, voy a morir. Y no me importa. Y él dijo esto, mira, que el fuego y la cruz, que manadas de bestias salvajes, que la rotura de los huesos y el desgarramiento de todo el cuerpo y toda la malicia del diablo vengan sobre mí. Sea así si solo puedo ganar a Cristo Jesús. E incluso cuando fue sentenciado a ser echado a las fieras, tan era el deseo ardiente que él tenía de padecer por Cristo, que decía cada vez que oía rugir a los leones, soy el trigo de Cristo, voy a ser molido en los dientes de las fieras salvajes para que pueda ser hallado pan puro. Mira la convicción de los creyentes en los primeros siglos. Ellos, dice que Ignacio cuando oía a los leones rugir, porque literalmente fue comido por los leones, él dijo eso claramente, voy a ser molido en los dientes, voy a ser molido como trigo en los dientes de los leones, de estas fieras, para ser hallado como pan puro. En otras palabras, no le asustaba la muerte. Policarpio fue otro creyente. El emperador le dijo, reniega de Cristo y niega a Cristo. Y mira lo que dijo Policarpio, durante 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo yo voy a blasfemar contra mi rey que me ha salvado? Dice que lo ataron en una estaca y lo iban a clavar para ser quemado, y él dijo, no necesitan clavarme, que no me voy a mover. Le prendieron fuego y dice que el fuego lo rodeó y no lo quemó. Entonces, ¿qué hicieron? Lo atravesaron con una lanza y dice que salió tal cantidad de sangre de su cuerpo que apagó el fuego. Felicitat fue una creyente de los primeros siglos, una mujer ilustre, una dama de alcurnia, de Roma, romana,
que se había convertido a Cristo, que tenía una posición muy grande en el Imperio Romano. Ella tenía 7 hijos a los cuales ella había educado en la fe de Cristo. ¿Sabes qué pasó? El primero de sus hijos se llamaba Enero. El mayor fue flagelado y prensado hasta morir con pesos. Le pusieron una madera y cada vez le ponían más piedras y más piedras hasta asfixiarlo. No solo pasó eso. Dice que su otro hijo, Félix y Felipe, que le seguían en edad, fueron descerebrados con garrotes. Tomaron garrotes y los descerebraron, los mataron a golpes. Silvano el cuarto fue asesinado siendo echado a un precipicio. Y los 3 hijos menores, Alejandro, Vital y Marcia, fueron decapitados. Y después de esto tomaron a la madre y después la decapitaron con la misma espada con que mataron a sus hijos. Pero primeramente dejaron a Felicita mirando cómo mataban a cada uno de sus hijos. Pero ella no renunció a su fe. Hermano, me gustaría, anótalo, se llama Los Mártires de Fox. Lee el libro y vas a terminar en lágrimas. Porque los cristianos de los primeros siglos, hermano, entendían que la gracia de Dios no era barata, que tenía un costo, que sí fue gratuita hacia nosotros. Por parte de Dios la salvación es gratuita, pero el hecho que es gratuita la salvación no quiere decir que a Dios no le costó. Y no quiere decir que no nos va a costar a nosotros llevar esta salvación al mundo perdido. Por eso Jesús dijo claramente: me seréis testigos. Nosotros los creyentes vamos a ser mártires, vamos a sufrir por llevar este testimonio. Algunos han llevado este testimonio hasta la muerte, y en la voluntad de Dios han tenido que ser fieles hasta la muerte y morir por Cristo. Pero Dios a muchos de nosotros no nos está pidiendo morir por Cristo, nos está pidiendo vivir por Cristo. Amén. Escúcheme, hermano, cuando hablamos de la gracia barata, la gracia es el favor de Dios hacia el pecador, dada gratuitamente por un Dios de amor que se compadece del pecador arrepentido en el momento de la salvación. Pero esa gracia no puede ser recibida si primeramente el pecador no se arrepiente. El problema con la gracia es que hoy en día esa gracia barata, el problema es que muchos dicen, bueno, como es gratuita, muchos interpretan eso como que la gracia no tuviera valor. Y dicen, bueno, la gracia no tiene valor. Entonces tú lo puedes entender de 2 maneras si yo digo que la gracia no tiene valor. Que la gracia no tiene valor y no tiene estima. Esa es una forma de entender que la gracia no tiene valor. Y otra de las maneras de entender que la gracia no tiene valor es decir que la gracia, sí, no tiene valor porque no hay precio con que comprar esa gracia. Pero depende de cada uno de ustedes tener cuál es el concepto verdadero. Podemos tener la misma terminología y decir, sí, yo entiendo la gracia, pero ¿entiendes lo que es la gracia? Algunos entienden que sí, la gracia es gratuita, no tiene valor, entonces simplemente la menosprecio. ¿Cómo no tiene valor? O podemos tomar el otro lado y decir, sí, la gracia no tiene valor, sí, no tiene valor, no tengo cómo comprarla, porque no tiene precio, es inalcanzable. Déjamelo ejemplificarte de esta manera. Hermanos, estando predicando en Argentina en un congreso de jóvenes, conocí un pastor que sus papás eran millonarios en los Estados Unidos y él se vino como misionero a Argentina sustentado por sus padres, porque sus papás tenían plata a morir. Me quedé en su casa y cuando fui a su casa, la entrada a la parte del segundo piso era así, con ese tipo de gradas, de mármol, y era una super casa. Yo me sentía, wow, ¿dónde estoy? Y me invitó a comer. Me quedé un día con él en su casa a dormir y me invitó a comer y me llevó a un restaurante bien caro en Argentina, que, hermano, yo como donde la tía Cucha, ahí en el puesto de los agachados, pero me llevó a un sitio que era, y yo decía, no sé, sería como, no sé, unos, 200, 300 soles costaba la comida, era carísimo. Y la verdad que yo miraba todo y era por acá, buffet, te servías todo lo que quería. Y yo decía, ¿qué me sirvo? Y bueno, mi mamá me dijo, lo que el mono hace, lo que el mono ve, el mono hace. Lo que él hace, yo. Él se servía y yo detrás de él me servía lo mismo.
Y él agarraba, no sé, un montón de tenedores. Bueno, agarró el mismo. Pero imagínate, quiero que me entiendas esto. ¿Qué pasaría si al final de la comida yo le digo, muchas gracias, hermano, por su invitación, y saco mi billetera y saco 10 céntimos? Digo, yo voy a pagar mi comida y pago con 10 céntimos. Primero, ¿cómo crees que se va a sentir él? Ofendido. Mira, yo te he invitado, yo voy a pagar si yo te invité. Tú me ofendes si tú quieres pagar la comida que yo te invité. Amén. Creo que si tú invitas a una persona y esa persona quiere pagar, creo que te ofendes. ¿Por qué? Porque le has invitado. Tienes ese gesto de amor, de cariño, de invitarte. ¿Amén? ¿Me explico? Entonces, como que el otro se va a ofender. ¿Amén o no? Segundo, con 10 céntimos no iba a pagar tremendo banquete. Eso es la gracia. Eso es la gracia. Mira, la gracia de Dios es tan grande y es gratuita, pero es gratuita porque Dios por amor nos las da. Pero tú quieres pagarla con 10 céntimos, con tus obras, con tu religión, siendo un buen esposo, siendo una buena madre. Tú no puedes pagar la gracia de Dios. La gracia de Dios es inalcanzable, no tiene valor. Y no tiene valor no por el hecho que no tiene estima, sino no tiene valor porque no podemos pagarla. Y tú puedes vivir toda tu vida siendo un hombre moral, una mujer moral, y puedes ayudar a los huérfanos, ayudar a los enfermos, y no podrás ganar la salvación, y no podrás ser merecedor de esa gracia. Por eso es que la gracia es un favor inmerecido. Pero hoy en día, hermano, es triste, pero las iglesias están predicando una gracia barata. Y te voy a decir por qué están predicando una gracia barata. Número uno, es barata porque es la negación de la santificación en nuestras vidas. ¿Y a qué me refiero con esto? La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 28 y 29, búscalo. Si no tienes una Biblia, lo vas a ver acá en la pantalla. Hebreos capítulo 10, versículo 28 al 29, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Si tú ofendías la ley de tiempo de Moisés, y ofendías 2 o 3 mandamientos, había un castigo para ti, muerte. Pero mira lo que dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mira por acá. ¿Sabes qué? Cuando yo digo que la gracia barata es la negación de la santificación en nuestras vidas, vivir una vida de pecado y decir que estamos bajo la gracia es hipocresía. Es un engaño, nos estamos engañando a nosotros mismos. Recibir la gracia de Dios es el cambio de nuestras vidas. Les dije a los de mi clase, uno es justificado y regenerado en el momento de la salvación, pero automáticamente pasas a lo que se llama como santificación. Y la santificación es un proceso por el cual buscamos pureza, buscamos santidad, nos apartamos del mundo y de las cosas pecaminosas, porque la santificación es un proceso que viene después de la justificación. Si tú eres justificado, pues tienes que santificarte, porque es algo natural en la vida del creyente verdadero. Pero ¿sabes por qué te digo que es una gracia barata? Porque las iglesias se están llenando de personas que no son salvas, que sí han hecho una oración, que sí han dicho, Jesucristo, ven a mi corazón, sálvame, pero no se santifican. Y si no se santifican, lo más seguro es que no han recibido a Cristo. Porque toda persona que recibe a Cristo como su Salvador, aprecia esa gracia. Esa gracia no tiene precio. Isaías 53 dice claramente que el Padre quebrantó a su Hijo por nosotros. Quebrantar, lo rompió. En la cruz del Calvario, hermano, fue azotado, molido por nuestros pecados y nuestras transgresiones. La gracia costó muy precio muy grande a nuestro Dios. Entonces,
llegar a un punto a decir que he aceptado a Cristo y seguir viviendo una vida de pecado, haces que la gracia de Dios sea barata. Sabes que cuando tú me haces un regalo costoso a mí, lo voy a cuidar porque es costoso. Y si tú entiendes que la gracia de Dios es costosa, la vas a cuidar. ¿Y sabes cómo la vas a cuidar? Santificándote, limpiándote, siendo un testimonio vivo, santo, agradable a Dios. Porque la gente nos está mirando. Porque la gente te ve a ti y dice, eso es un cristiano. Y si tú te comportas como un mundano, pues la gente negará la palabra de Dios. Porque dice, si ser cristiano es así, prefiero quedarme como estoy. ¿No te lo han dicho? A mí me lo han dicho. Y la Biblia dice claramente en Hebreos que si el que infringía la ley de Dios, 2 o 3 mandamientos, la ley decía, mátenlo. ¿Por qué? Porque está ofendiendo la ley de Dios. Pero ¿cuánto más castigo tú piensas que debe recibir aquel que ¿qué? Que ofende a la gracia? ¿Y qué es la gracia? La sangre de Cristo. Que dice la Biblia literalmente pisotear al Hijo de Dios y teniendo por inmunda la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario fue derramada para limpiar mi pecado. Y esa sangre costó. Es la sangre del unigénito Hijo de Dios. Y esa sangre vino a mí para borrar mis pecados. ¿Y sabes quién pisotea la sangre de Dios? Aquel que la sangre lo limpia, pero después vuelve a la cochinada y se vuelve a ensuciar. Y no le importa. Con tal que, pues la sangre de Cristo va a borrar mis pecados pasados, presentes y futuros. Sí, la sangre de Cristo, la gracia de Dios borra nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero aquel que tiene la actitud de decir, no importa, Dios me va a perdonar, tú no entiendes la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios nos lleva a la santificación, a la limpieza de nuestras vidas. El cristiano no puede vivir de la misma manera que el resto del mundo. Hermano, es triste, pero vas a ver en muchas iglesias, no les importa vivir como vive el mundo. Tienen sus cristotecas. En vez que la iglesia cambie al mundo, el mundo está cambiando a la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque han hecho que la gracia de Dios sea barata. Los pastores ya no predican santidad. Ya no dicen que debe haber un cambio en tu vida. Ya no dicen a la iglesia que la iglesia debe limpiarse, santificarse. Si usted conoce a Cristo, pues límpiese. No puede seguir pasando los años y usted sigue siendo el mal esposo que es, o la mala esposa que es, o los malos hijos. Jóvenes, ustedes son cristianos y si ya has conocido a Cristo, pues deja de ser flojo y estudia. No, ya soy cristiano, amo a Dios, pero sigue sacando rojos en la libreta. Entonces, ¿cómo puedes decir que conoces a Cristo? Cristo afecta toda nuestra vida. La gracia de Dios no es barata. Lo que Dios hizo en la cruz del Calvario y quebrantó a su Hijo y su sangre me limpió y me lavó. Y ahora yo debo mantener esa limpieza. No para ser salvo, sino para mostrar que soy salvo. Repito, no para ser salvo, sino para mostrar que soy salvo. Mostrar. ¿Sabes que cuando el endemoniado gadareno se convirtió a Cristo, la gente se quedó así? ¿Qué pasó? ¿Ese no es el loco? ¿Ese no es el que andaba tirando piedras, loqueándose? Y andaba desnudo, pero ahora mira, está vestido, sentado y en su cabal juicio a los pies de Cristo. Y toda la gente, ¡wow! Y ese hombre va y le dice, Jesús, déjame seguirte, maestro. Y Jesús le dice, no, corre a tu casa, corre a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Y él volvió a su casa. Quizás volvió con su mujer, quizás volvió con sus hijos y le dijo, era un loco, era un demente. Todo el mundo, ustedes me conocían, cómo yo vivía, gritando por los cerros, tirando piedras. ¿Cuántos de ustedes me encadenaron, pero yo rompí las cadenas? ¿Cuántos de ustedes dicen, me tiraron al fuego y no me quemé? Y era un hombre demente, pero Cristo me ha cambiado. La gracia de Dios me ha alcanzado. Porque sin
que la gracia de Dios lo hubiera alcanzado a ese gadareno, hubiera muerto en sus pecados, hubiera muerto durmiendo en un cementerio. Pero la gracia de Dios lo alcanzó, hermanos. Y cuando la gracia de Dios, que no es barata, que es muy costosa, nos alcanza, nos cambia. Nos cambia. El problema, repito, es de que muchos cristianos dicen conocer a Cristo, pero siguen viviendo de la misma manera que cuando antes habían conocido a Cristo. Siguen siendo borrachos, siguen siendo mentirosos, engañadores, estafadores. La Biblia dice que algunos de vosotros eran eso, pero ahora en Cristo Jesús todo ha cambiado. Somos nuevas criaturas, las cosas viejas han pasado, aquí todas son hechas nuevas. Tenemos una nueva naturaleza. Cuando no estamos viviendo según la naturaleza espiritual, hacemos que la gracia sea barata. Por eso digo que la gracia barata es la negación de la santificación en nuestras vidas. Sí soy justificado, sí soy regenerado, pero ahora tengo que santificarme. Ahora tengo que limpiarme, ahora tengo que cambiar, luchar por ser un mejor esposo, luchar por ser una mujer mejor, por criar mejor a mis hijos, por ser un hijo obediente, porque ahora me santifico, me limpio. ¿Por qué? Porque ya tengo esa nueva naturaleza en mi corazón. No solo la gracia barata es la negación de la santificación en nuestras vidas. La gracia barata es la justificación del pecado y no del pecador. Ahora escúchame, repito, la gracia barata es la justificación del pecado y no del pecador. ¿Sabes que la gracia de Dios no justifica el pecado? Justifica al pecador. No sé si algunos me están entendiendo. La gracia de Dios justifica al pecador, porque la gracia de Dios vino para salvar al pecado, no para justificar el pecado. Y mucha gente no entiende eso. Dios ama al pecador, pero Dios abomina el pecado. Dios te ama como eres, pero Él no quiere dejarte como estás. Él quiere cambiarte. No sé si me explico, amén. La gracia barata de Dios, la gracia barata es una gracia que justifica el pecado. ¿Sabes qué dicen de nosotros los bautistas? Son los pecando siempre salvos. Por eso otras iglesias se burlan de nosotros que creemos que la salvación no se pierde. Porque nosotros predicamos que la salvación no se pierde. Sí, la salvación no se pierde. Pero hay muchos dentro de la iglesia que no son salvos. Y que necesitan conocer a Cristo y que esa gracia los cambie. ¿Sabes qué nos debe hacer cambiar nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestra forma de vivir? El amor de Dios. Entender que Él nos ama hasta tal punto de sacrificar a su Hijo, nos constriñe el corazón y nos hace pensar, soy indigno, yo merezco el infierno, pero aún así Cristo murió por mí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios me amó cuando yo estaba borracho, tirado en el suelo. Ahí me amó. No me amó cuando me vio parado acá con una corbata predicando la Biblia. Y ese amor me constriñe. Ese amor me lleva al cambio, porque entiendo que esa gracia no es barata, fue costosa. La gracia de Dios no justifica el pecado, justifica al pecador. Algunos piensan por el hecho de que, no, mira, yo puedo seguir viviendo mal porque Dios me va a perdonar, porque la Biblia dice que Dios perdona al pecador y que la gracia de Dios perdona el pecado. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando el pecado abundó, la gracia de Dios también sobreabundó. Si tú tienes esa actitud, tú no has conocido a Cristo. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 1 y versículo 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si tú lees el capítulo 5, habla de que cuando el pecado abundó, y si el pecado era así,
la gracia de Dios, el perdón de Dios era así. Y si el pecado era así, la gracia de Dios era así. Y no había pecado que usted podía cometer que la gracia de Dios no lo podía alcanzar. Porque mientras abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es lo que está diciendo. Y algunos que no entienden esto dicen, entonces puedo pecar todo lo que yo quiera, porque al final Dios tiene el deber de perdonarme. No, eso no es así. Dios no le va a perdonar si usted no se arrepiente. Porque, entienda, la Biblia dice, ¿acaso pecaremos para que la gracia sobreabunde? En otras palabras, ¿recuerdas lo que el diablo le dijo a Jesús? Lo llevó al pináculo del templo y le dijo, lánzate, porque escrito está que Él mandará tus ángeles para que tu pie no resbale. Y Jesús podía decir, eso es cierto, la Biblia lo dice. Y podía Él lanzarse y Dios mandaría a sus ángeles para que Jesús no muera ahí. Pero Jesús le dice, a Dios no tentarás. Porque el hecho que yo tenga la potestad de hacer eso, no quiere decir que debo hacerlo. Amén. ¿Entienden lo que Pablo dice? Todo es lícito, pero todo no conviene. Dios me ha dado libertad de decidir. Y la libertad de decidir no es hacer lo que yo quiera. La libertad de decidir es aprender a hacer lo bueno voluntariamente. Entonces, métase en su corazón, hermano, que la gracia es barata cuando uno piensa como que Dios justifica el pecado. No, Dios no justifica el pecado. Dios justifica al pecador. Dios no quiere salvar el pecado. Dios quiere salvar al pecador. Dios condena el pecado. Y justamente porque Dios condena el pecado, ahora entiendes por qué Cristo tuvo que morir. ¿Por qué Dios se tuvo que hacer carne? Porque el pecado era tan grande que solo Dios podía pasar por alto el pecado del hombre si alguien puro y santo moría. Y Él mismo se hizo carne y murió por nosotros. Entonces no me diga que la gracia de Dios es barata. Es muy costosa, hermanos. La gracia de Dios es barata. Número 3, cuando es barata cuando la predicación se predica el perdón sin arrepentimiento. Escucho muchos pastores predicar. Escucho predicaciones. Yo también necesito escuchar predicaciones, no solo predico. Pero a veces escucho predicaciones de pastores donde empiezan a predicar sobre que Dios quiere perdonarnos, sí, Dios quiere perdonarnos y Dios te va a perdonar. Y el corazón de Dios, sí, Dios quiere perdonarte. Sí, hasta ahí el mensaje está correcto, pero necesitas arrepentirte. Y el arrepentimiento no es remordimiento. El remordimiento simplemente trae dolor al corazón. Sí, hice mal. El arrepentimiento trae un cambio de rumbo. El remordimiento solo hace que tú digas, sí he hecho mal, no debía hacerlo. Pasa el tiempo, sí hice mal, no debía hacerlo. Sí, y no hay un cambio en tu vida porque solo tienes remordimiento. Y solo viene por un momento la culpa a tu corazón, pero después sigues haciendo. Pero el arrepentimiento es no solo sí hice mal, pero voy a cambiar. Por eso la palabra arrepentimiento habla de un cambio de rumbo. Cambie. No haga que la gracia de Dios sea barata en usted. Es costosa. ¿Sabes qué? Una de las razones que yo dejé de tomar era porque entendí que yo no podía destruir el templo de Dios. Que Dios pagó un alto precio por este cuerpo, porque esto es casa de Dios. Una de las cosas que decidí ya no malograr mi vida es porque ya no me pertenece. Porque Dios pagó un alto precio por mí y por ti. Entiendo una cosa, la gracia de Dios no es nada barata. Es muy costosa. Pero no a usted, a Dios. Porque a Él le costó su único hijo. Cuando leí la historia de esta mujer, Felicite, hermano, quebrantó mi corazón. ¿Sabes por qué?
Porque te soy sincero, si yo estaría en esa situación y tomaran a mi hija Rebeca o a mi hija Ariana y le pusieran un cuchillo acá y me dirían: Cristian, reniega de Dios y di que tú renuncias a Dios, o delante de ti cortaré el cuello de tus hijas. Te soy honesto, no sé qué haría. No sé. Tendría que estar en esa situación. Pero esta mujer vio cómo mataban a garrotes y descerebraban a sus hijos. Vio cómo los decapitaban, cómo los lanzaban al precipicio. Y no negó a su Salvador. Y no solo ella, lee ese libro. Miles y miles de cristianos que entendieron que la gracia no era barata, era costosa. Y como era costosa, ellos también estaban dispuestos a pagar un precio para que esa gracia fuera transmitida a otras personas. Yo quiero acabar en esta mañana diciéndote esto. Hermanos, compromiso. Comprométase con Dios. Estos cristianos eran comprometidos al punto que experimentaron pérdidas en esta tierra. Vieron cómo mataron a sus hijos, vieron cómo mataron a sus esposas, a sus esposos. Ellos mismos partieron a la muerte, como este hombre que dijo cuando miraba a los leones rugiendo. Mira, hermano, esas palabras que trastornan nuestro corazón. Estoy listo como trigo a ser molido en los dientes de estas fieras, con tal que voy a salir como pan puro. En otras palabras, Dios, simplemente era una leve tribulación que no se compara con la gloria venidera que iba a venir. Hermano, eran hombres y mujeres comprometidos. Yo le hago una pregunta en esta mañana. ¿Cuán comprometido está usted con la obra de Dios? Hermanos, perdónenme si voy a pecar de renegón hoy día, pero ¿cuántas iglesias ha empezado esta iglesia? Necesitamos empezar. Es cierto, es bueno pensar en Afganistán, en Pakistán, en todas las están. Pero Arequipa también se está yendo al infierno sin Cristo. Y hay muchos lugares donde no hay iglesias en Arequipa. No solo en Arequipa, en Moquegua, en Perú, en Sudamérica. Pero no podemos ver hacia el mundo cuando nuestra propia familia se está perdiendo sin Cristo. Necesitamos. Otra pregunta que quiero hacer: ¿cuántos pastores han salido de esta iglesia? Pastores que están en el ministerio. Eso no es culpa de los pastores, es culpa que hay muchos acá que Dios te está llamando al ministerio y tú no quieres morir a tus propios deseos. Y hay algunos que me dicen acá: pero pastor, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, hermano José y hermana Belén son hermanos jubilados que Dios los ha llamado al pastorado y empezaron una iglesia siendo jubilados. Tú puedes decir: no, pero yo ya tengo 50 años, Dios me puede llamar al ministerio. Sí, porque entiende que los creyentes en la Biblia, durante las 10 persecuciones que hubo, no eran netamente misioneros comisionados por tal iglesia. No, eran creyentes comunes y corrientes como ustedes, que decidieron llevar la palabra y no importaba qué edad tenían, o no importaba si tenían plata o no tenían plata, iban y llevaban la palabra de Dios, porque estaban comprometidos. Comprométase, sí, en misiones, a dar, a orar, pero también a ir. Hermano, tenemos que ser una iglesia que trastorne Arequipa. Tenemos que empezar iglesias por todo Arequipa. Pero ya hay, pastor, faltan. Me fui en mi taxi hasta arriba, Caima, me llevaron arriba y había tanta gente. Y yo decía: Dios mío, ¿cómo ha crecido Arequipa por este lado? Pero no vi iglesias.
No hay iglesias por este lado, no hay iglesias. Necesitamos gente de esta iglesia que se levante y diga, yo puedo servir a Dios. No importa mi edad, no importa mi capacidad, importa lo que Dios puede hacer a través de mí. ¿Quién te ha dicho que solo los jóvenes pueden ser llamados al ministerio? He visto hombres de 50, de 55 años llamados al ministerio. Pero pastor, ¿cuántos años tendrán ellos de ministerio? No importa si solo tienen un año de ministerio, porque no es lo que ellos van a hacer, es lo que Dios va a hacer a través de ellos. Comprométase. La gracia de Dios no es barata. Los días jueves, comprométase a crecer. Venga los días jueves. ¿Por qué no viene el día jueves? ¿Por qué se ha vuelto usted dominguero? Venga el día jueves. El jueves estamos enseñando sobre el discipulado, cómo discipular a otras personas. Este mes de julio vamos a arrancar una clase de cómo discipular a las demás personas, cómo usted puede reproducirse en otra persona. Le invito a venir los jueves. Comprométase. Hermano, solo acabo diciéndote, yo me avergüenzo, hermano. No sé tú, pero yo me avergüenzo cuando leo ese libro. Porque yo no tuve que ver morir a mis hijos. Yo no tuve que ver a mi esposa que la están matando a garrotes y descerebrándola. Yo no tuve que ver eso. Pero muchos sí. A mí no me cosieron pieles en mi cuerpo y me tiraron a los perros para que me coman. A mí no me han hecho eso. A lo mucho una vez me tiraron orín desde un segundo piso por ir a tocar una puerta. Hermano, tengo que hacer mucho por Dios. Su gracia no fue en vano conmigo. Es lo que dijo Pablo. La gracia de Dios no fue en vano conmigo. Antes, bien, he trabajado más que ellos. Y habla de los demás apóstoles. Y dice, y no yo, sino la gracia de Dios. ¿Te das cuenta que en cierta manera Pablo hizo más que los demás apóstoles? Pero él dice, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pero algo que me choca es que él dijo, la gracia de Dios no fue en vano en mí. Cuando tú inviertes algo, quieres sacar ganancia de eso. Porque si no, no inviertes. Dios ha invertido en cada uno de ustedes la sangre de su Hijo. La pregunta, ¿tendrá ganancia a través de tu vida? Padre, te doy gracias.